Excelentes noticias para los beneficiarios de SNAP y para los adultos mayores, pues nos traemos con que ha llegado un ingreso extra para las tarjetas EBT. Muchos hogares han recibido recientemente un depósito inesperado en sus tarjetas de transferencia electrónica de beneficios, conocida como las EBT, los cual ha dejado perplejos sobre el origen de los fondos adicionales, y nosotros vamos a explicarles de qué se trata. Y no solo eso, pagos adicionales de cupones para alimentos comienza la próxima semana. Se trata de beneficios estatales. Esta ayuda inicia en este mes de abril y estará disponible también para el mes de mayo y junio, según la elegibilidad de SNAP determinada en el mes anterior. Y para los adultos mayores no solo traemos eso, también una actualización del Seguro Social, pues el pago directo por valor de hasta $4.555 sale tan solo en 2 días. Se trata de la primera ronda de 3 pagos de jubilación del Seguro Social para este mes de abril, el cual tiene un valor máximo de hasta $4.555 y tan solo se enviará en 2 días. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video, ya que traemos excelentes noticias para informar el día de hoy. Iniciaremos hablando de este beneficio extra que ha ingresado en miles y cientos de miles de cuentas de tarjetas EBT. Se trata de un dinero en efectivo adicional que es parte de un beneficio anual único del subprograma de SNAP conocido como Calentar y Comer. Esto está disponible para muchos beneficiarios en California y en otros estados. Está diseñado para aumentar sus beneficios de alimentos. De acuerdo con un complicado detalle de ley federal, el Estado puede aumentar las prestaciones alimentarias para determinados hogares que reciben CalFresh si también cumplen con los requisitos para recibir asistencia de calefacción en virtud del programa de asistencia energética para hogares de bajos ingresos. En estos casos, el Estado añade la prestación en efectivo, el cual puede ser de un mínimo de $20 a la tarjeta EBT como un depósito aparte, el cual usted puede utilizar para comprar artículos no alimentarios o retirarse con dinero en efectivo. ¿Cómo puede beneficiarse de esta prestación, conocida como Calentar y Comer? La prestación Calentar y Comer solo está disponible para algunos beneficiarios en algunos estados. En el caso de California, que reciben el CalFresh, prestaciones alimentarias y ninguna otra ayuda en metálico, el depósito único, que ha sido mínimo de $20, se carga en la tarjeta EBT como dinero en efectivo, el cual puede utilizar en las tiendas que aceptan tarjetas EBT y la compra de artículos no alimentarios, que se puede haber seleccionado en la opción dinero en efectivo EBT. Además, los beneficiarios también pueden retirar los $20 de un cajero automático que no cobre comisión a sus usuarios. Para encontrar cajeros automáticos sin comisión, el Departamento de Servicios Sociales de California nos ha proporcionado una lista de cajeros automáticos sin comisión en su página web. Esta lista incluye un mapa de cajeros automáticos sin comisión, el cual puede encontrar en el link que dejaremos en la descripción. Los usuarios pueden filtrar el mapa para mostrar los cajeros automáticos y luego de esto hacer clic en Free, o también conocido como gratuito, en importe del recargo, para así poder ver la lista completa de los cajeros automáticos gratuitos. Como mencionamos, también existen pagos adicionales de cupones para alimentos, el cual comienza en este mes de abril. Los beneficiarios estatales comienzan este mes de abril y estarán disponibles a principios de este mayo y junio, según su elegibilidad. El gobierno federal finalizó lo que es conocido como el Programa de Beneficios Adicionales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria SNAP, a quienes los ayudan los que más necesitan. Pero en el caso de Massachusetts, este estado está interviniendo y busca ofrecer ayuda adicional durante algunos meses más. Prácticamente 630,000 familias en el estado estarán recibiendo dinero adicional de SNAP por parte del gobierno federal, una forma de asistencia de emergencia, de lo que era conocido como el tiempo de pandemia, además de sus asignaciones de beneficios regulares, pero este último de sus pagos salió a principios de marzo. En promedio, esta asignación de emergencia de SNAP ha agregado $151 adicionales al beneficio mensual normal de un hogar que recibía $335 en Massachusetts. Para poder ayudar a las familias a adaptarse a lo que es la finalización de este programa, la gobernadora Maura Healey aprobó un presupuesto complementario, el cual incluye $130 millones para pagos complementarios de SNAP, que son financiados por el Estado durante los próximos 3 meses.
Los beneficios estatales comienzan exactamente en abril, exactamente en la fecha 7 de abril, y estarán disponibles a principios de este mes, mayo y junio. Los pagos serán de hasta el 40% de la diferencia entre el monto máximo de beneficio de un hogar para su tamaño y el monto del beneficio mensual regular con un mínimo de $38 por mes. Hemos escuchado de muchas familias cuán vitales han sido los beneficios federales adicionales de SNAP. Con este fin, Massachusetts busca ayudar a comprar alimentos que puedan satisfacer sus necesidades nutricionales y culturales. Estos pagos adicionales, financiados por el Estado, serán un complemento crítico para los beneficios federales, afirmó la comisionada interina Mary Sheehan en un comunicado. Para poder tener más información sobre cómo funciona este programa, estará disponible en el link que le dejaremos en la pantalla y en la descripción. También se alienta a los residentes a que puedan informar cualquier cosa que pueda aumentar sus asignaciones regulares de beneficios de SNAP, como ser costos médicos, aumentos en los costos de vivienda y cualquier costo de cuidado de niños o adultos discapacitados. Pero esto no es todo, señores. Si usted es de Massachusetts, tiene otros recursos para los que luchan financieramente. Entre ellos incluyen los siguientes. Los hogares de Massachusetts que reciben beneficios de SNAP pueden participar automáticamente en el programa de incentivos saludables, conocido como HIP. Este devuelve dinero en una tarjeta EBT cuando SNAP se usa para comprar frutas, verduras locales de proveedores agrícolas de hasta $40, $60 o $80 por mes, y esto varía según el tamaño de su hogar. También tenemos otro recurso, y es que si usted tiene hijos menores de 5 años, si usted está embarazada o está amamantando, puede ser elegible también para el programa de nutrición WIC. Todos los estudiantes de K-12 también pueden recibir comidas escolares gratis en este año escolar. También tenemos ayuda con el alquiler a la hipoteca, ayuda de Food Assistance para pagar la calefacción. También tenemos dinero para ayudar a pagar internet o una computadora. Todos los links se los estaremos dando en la caja de descripción o en el primer comentario. Puede obtener ayuda con los impuestos del año 2022 y cualquier estímulo de COVID o dinero del crédito tributario por hijos que le deban. Si tienes hijos también o estás embarazada y no tienes ningún tipo de ingreso o tienes ingresos muy bajos, es posible que puedas recibir beneficios en efectivo del TAFDC. Si tienes 65 años o más o estás discapacitado y no tienes ningún ingresos o muy pocos ingresos, es posible que también puedas recibir beneficios en efectivo de ADC. Y por último, traemos la actualización del Seguro Social. Hablaremos del pago directo con un valor máximo de hasta $4.555, pues se trata de la primera ronda de 3 pagos de jubilación del Social Security para abril, con un pago máximo de hasta $4.555. Este primer desembolso se va a dar a conocer el día miércoles. Se va a destinar a los jubilados nacidos entre el día 1 y el día 10 de un mes determinado. La segunda ola de pagos para los nacidos entre el 11 y el 20 de un mes determinado se estará llegando el día 19 de abril. La última ola se enviará una semana después, exactamente el último miércoles de abril. Será para los nacidos entre el día 21 y 31 de un mes, según el cronograma oficial de la Administración de Seguro Social. Cada uno de estos 3 pagos coincide con el bloque de 10 días de un mes en el que nació un beneficiario. Los pagos se envían el segundo, tercer y cuarto miércoles de cada mes. La cantidad de dinero que recibe cada persona depende de su edad al jubilarse. El pago más alto es el que mencionamos de $4.555 por mes y se otorga a las personas elegibles que se jubilaron a sus 70 años. Los beneficiarios que se jubilaron a los 67 años reciben un cheque máximo de $3.627 y cualquier persona que se haya jubilado a los 62 años recibe hasta $2.572. La gente también puede ver una disminución en sus pagos si es que el Congreso no determina cómo se va a financiar el programa hasta el año 2037. Recordemos que las discusiones sobre el futuro del Seguro Social han ocurrido en el Congreso durante los años y muchos expertos ya advirtieron recientemente que el programa podría ser insolvente prácticamente en 10 años si es que no se llega a ningún tipo de resolución.